quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, gracias por este hermoso día que nos diste. Es un privilegio, Señor, es una alegría poder
estar juntos, poder adorarte, poder cantarte, agradecerte, Señor, por nuestra familia, agradecerte por nuestro hogar, agradecerte, Señor, por todo lo que haces cada día, por tu amor hacia nosotros, Señor, porque nunca nos dejaste solos. Te damos gracias por este tiempo, disponemos nuestro corazón para lo que tú quieras hablarnos, Señor. Te damos gracias, papá, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bienvenidos a todos los que se estuvieron conectando. Les damos gracias por estar del otro lado y mantengámonos expectantes de lo que Dios nos quiera hablar hoy. Dios te bendiga. Bienvenidos a este domingo de reunión online, virtual. Sabemos que es un tiempo diferente, como lo decimos cada domingo, pero la presencia de Dios no cambia. Lo que cambió fue quizás el método, la forma tradicional que uno venía viviendo durante años de poder venir a la iglesia, y no solo en la iglesia nuestra, en todas las organizaciones, en todas las iglesias. Dios lo ha permitido de esta manera, pero como dice la Biblia, la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios no se está frenando, la palabra de Dios no se quedó guardada dentro de cuatro paredes, sino que al contrario, cada vez se expande más, cada vez nos contacta más gente, más personas necesitando de Dios, reconociendo de que el devocional que escucharon o el mensaje que escucharon hace unos domingos o un martes, o quizás se conectaron en un Zoom de alguna reunión de jóvenes, Dios les habló, han escuchado reuniones de Macea o algo de por ahí de la iglesia local, y Dios ha tocado esa vida, Dios ha tocado ese corazón, y eso es lo importante en este tiempo. Creemos que Dios está haciendo cambios, Dios está transformando las vidas, Dios está hablando a los corazones, está hablando a nuestros corazones y está hablando a tu corazón también, y eso es lo importante. Lo importante, quizás antes teníamos como algo fundamental venir a la iglesia, congregarnos, saludarnos, y es algo importante, pero ahora entendimos que hay algo mucho más importante, fundamental en nuestra vida, y que es nuestra relación con Dios. Antes priorizábamos o poníamos en primer lugar una amistad o una relación con algún amigo, alguna amiga, o con alguien, algún hermano, alguna familia, y de pronto nos encontramos cada uno en nuestros hogares cumpliendo la cuarentena, y ahí es donde pudimos entender que teníamos una familia, de que tenemos una esposa o un esposo, hijos, y que hay alguien que nos necesita y que es nuestra familia, y que hay alguien que nosotros necesitamos más que quizás una amistad, y es nuestro mismo Dios, quien nos reúne cada domingo, cada martes, cada sábado, cada reunión que se hace de Macea. Escuela Bíblica de Sendero de Paz también está haciendo devocionales a aquellos que tienen sus pequeñitos, o aquellos que estuvieron concurriendo durante todo el 2019 y años anteriores a Escuela Bíblica. Pueden meterse o mandar una solicitud al grupo de Escuela Bíblica Sendero de Paz. Macea también está haciendo su trabajo por las redes. Mujeres, estén atentas. Macea Sendero de Paz también está trabajando. Hay muchos que estamos trabajando de esta manera, y Dios está siendo fiel. Cada vez que transmitimos en vivo, siento que algo se va o se desprende de nuestro interior, y es la presencia. Es como que nos vaciamos todo y llega la presencia del Señor a tu vida, a tu hogar, a tu familia, y es algo hermoso, es algo lindo, es algo que tenemos que aprender en este tiempo a entenderlo, a disfrutar de la presencia de Dios. Dios no se hace un costado. Dios no es que dice, yo no entiendo las redes sociales, sino que al contrario, el Señor mismo ha permitido las redes sociales para que en tiempos como estos podamos sacarle el provecho y poder compartir la palabra del Señor.
Que Dios te bendiga. No te olvides de poder traer a aquellos que tienen sus ofrendas, sus diezmos, lo pueden estar acercando a nuestra iglesia local. Bienvenidos a aquellos que se están sumando en este tiempo a las redes. Cada vez se suma más gente, cada vez tenemos más mensajes por privados de personas que han escuchado algún mensaje y están necesitando de Dios. Mañana lunes, ¿qué pasa mañana lunes? Mañana comenzamos el centro de escucha, de orientación y contención Sendero de Paz. A partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes va a estar abierto, no al público, pero sí va a haber una línea telefónica y Dios mediante vamos a tener una línea de WhatsApp para aquellos que están pasando por circunstancias, por aquellos que están en un estado de angustia o depresión o no saben cómo controlar o poder llevar esta situación. Podés llamarnos, podés comunicarte, va a haber 2 profesionales detrás del teléfono para poder aconsejarte, para poder orientarte correctamente y no hagas ninguna locura, sino que más bien puedas entender de que esta situación va a pasar, de que esta crisis va a pasar y pronto nos vamos a encontrar en este lugar conociéndonos, abrazándonos en la iglesia Sendero de Paz en Alexandri 1286. El mejor lugar del barrio San José es la casa o el centro cristiano Sendero de Paz. Es una gran familia y cuando nos reencontremos en este lugar, aunque no nos conozcamos, te vas a sentir a gusto, vas a sentir como si fuese tu familia de toda la vida. ¿Vieron cuando uno tiene o conoce una relación de ahí momentánea, temporal, y uno dice, parece que nos conociéramos toda la vida? Y así te va a pasar en la familia Sendero de Paz. Que el Señor te bendiga en este tiempo. No se olviden, aquellos que quizás tienen familiares o amigos, pueden estar pasándole este número de teléfono. Ya tenemos la línea habilitada, así que a partir de mañana esperamos llamados. Y más que un llamado, creemos que Dios va a hacer algo. Creemos que la palabra de Dios va a transformar el corazón, ¿sí? Así que Dios los bendiga. Aquellos que están en aquel lugar, bienvenidos, como dije, las familias que se están agregando. Y bueno, hoy estamos transmitiendo por las 3 redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ya pronto vamos a dar una nueva noticia de Facebook, porque cada vez es más la demanda y como son todas las cosas, cuanto más demanda tenés, más cambios hay que hacer. Y uno siempre aspira a mejorar, no porque queremos sobresalir, sino porque creemos que Dios tiene que sobresalir de la mejor manera, Dios tiene que brillar de la mejor manera. Entonces nosotros estamos atrás trabajando para el Señor. No es que el Señor trabaja para nosotros, nosotros estamos trabajando y sirviendo al Señor. Así que Dios mediante vamos a estar dando una noticia de cómo vamos a seguir con el tema, o el asunto, mejor dicho, de las redes sociales. Que el Señor los siga bendiciendo, se extraña a toda la familia, y hoy tuvimos una reunión diferente y cada vez va a ser mejor porque la gloria del Señor va a estar en este lugar. En esta tarde quiero compartirles una palabra que Dios me estuvo hablando, y si hoy pudiésemos estar reunidos físicamente en este lugar y yo preguntase, ¿cuántos de nosotros tuvimos luchas o tuvimos crisis en esta semana? ¿Cuántos de nosotros tuvimos algún percance? ¿O cuántos de nosotros tuvimos alguna situación que ha expuesto quizás nuestro carácter, nuestro temperamento? Creo que todos levantaríamos la mano, o un 50 o un 70% levantaría la mano, porque siempre que uno quiere servir a Dios, uno siempre que quiere seguir a Dios, siempre hay algo que se va a oponer. Hay familiares, hay situaciones, hay amigos, siempre hay algo que se va a querer oponer, porque justamente lo que el enemigo no quiere es que conozcas a Dios, que te acerques a Dios y que vivas conforme a como la palabra nos indica. Y en esta tarde quiero leerte un pasaje muy conocido, pero que el Espíritu Santo me venía hablando. Y está en Isaías capítulo 53. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9.
Y dice así Isaías 53 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Versículo 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Amén. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, por nuestros errores. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y sin embargo el Señor puso sobre él tus pecados y mis pecados sobre sus hombros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. El 9, para finalizar el capítulo, dice: él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. En esta tarde me impacta la lectura de este pasaje, porque nosotros podemos ver cómo sufrió nuestro Señor, cómo sufrió Cristo. Uno dice, pero yo nunca le pedí, yo nunca le dije, bueno, tenés que morir por mí. Yo no se lo pedí rogándole, yo no en ningún momento fui llorándole y diciéndole, por favor, morí por mí. No, nadie se lo pidió, pero la Biblia describe que Cristo por amor murió por nosotros. Por amor Él se entregó. Y fíjense en lo que describe Isaías 53, todo el sufrimiento, todo el proceso de su tortura, el proceso de ese martirio, el proceso de querer llevar voluntariamente y por amor, llevar todas tus cargas, todas tus preocupaciones, tus ansiedades, tus depresiones, tus angustias, tus errores, tus malos pensamientos, tus malas intenciones. Todo lo llevó Cristo en la cruz. Todo lo llevó Cristo en una cruz. Y uno dice, y sí, pero ¿y cuál es el problema? ¿Que yo le debo algo? Y a veces entramos en una disyuntiva pensando de que nosotros, si Él lo hizo por amor, bueno, yo no se lo pedí, yo no le debo nada, Él sí Él lo quiso hacer. Nadie lo obligó, él lo hizo voluntariamente. Pero el asunto es que Cristo, por amor, Él entregó su vida. Él en ningún momento dijo, Señor, ya está. En una parte de la Biblia Él describe y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, si puedo pasar de esta situación, pero si es posible, Señor. Y la Biblia describe que Él murió hasta la muerte de cruz, que Él se entregó todo. Y me encanta este pasaje, cómo describe el amor de una persona por tu vida. El amor de una persona, de un ser humano, por una prostituta, por un asesino, por un violador, por un ladrón, por un mentiroso, por alguien que quizás vive una vida exteriormente recta, pero internamente está
contaminada o viciada de un montón de cosas, de malos pensamientos, de malas intenciones. Por esa persona también Cristo murió en la cruz. Y me impacta cómo nosotros en este tiempo tendríamos que tener una intimidad más profunda con esta persona que se llama Jesucristo, con una persona que murió. Me encanta el pasaje porque dice que Él sufrió los dolores, Él sabe del dolor, Él sabe lo que es sentir un dolor. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, conocedor del dolor más intenso. Ese es el Señor que murió por tu vida. Ese es el Señor que murió por cada uno de nosotros y hoy nos hace reunir, bueno, en este caso en la iglesia no, pero nos mantuvo reunidos durante años, más de 50 años en algunos casos. Ahora nos tiene reunidos o reunidos en la familia. Ese es el Señor. Pero hoy quiero hablarte más bien de algo, una palabra que resaltó en este pasaje, y está en el versículo 2, que dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Me impacta o me llama la atención cómo describe que mi siervo creció en la presencia del Señor. Un hombre que ha sido torturado, un hombre que ha sido maltratado, avergonzado, humillado, como dice la Biblia, lo escupieron, tantas cosas sufrió, y la Biblia dice que este hombre llamado Jesucristo creció en la presencia del Señor. Y si vamos a otro pasaje de la Biblia, cuando Jesús pisó la tierra, en Lucas capítulo 2, versículo 52, Lucas capítulo 2, versículo 52. Ahí también aparece la palabra que resaltó o me llamó la atención. Dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Jesús crecía. El anterior decía que mi siervo crecía en la presencia del Señor, y ahora dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. O sea que caía bien a la gente, agradaba a la gente. Era un hombre que iba creciendo. Y estuve pensando y meditando un poco en estos tiempos que estamos viviendo como nación. ¿Sí? Estamos viviendo, como todos ya lo saben, la cuarentena. Y creo que la situación más fuerte no es la cuarentena o el decir, bueno, no puedo salir a comprar o no puedo salir porque soy de alto riesgo. Creo que la situación más difícil es la convivencia que hoy estamos teniendo como familias. En algunos casos favoreció y en otros casos empeoró la situación. En algunos casos los lazos familiares se hicieron más fuertes, las relaciones entre padres e hijos se hicieron más fuertes, y en otros casos la situación se distanció más. Hay matrimonios que se están distanciando por la convivencia, porque ya no se soportan, porque ya no aguantan. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Hay un pasaje en la Biblia, y a esto quiero llegar, y esto es el trabajo que cada uno de nosotros, los padres, tenemos que empezar a hacer. Y el pasaje está en Jueces, capítulo 2, y cuenta la historia de cuando Josué ya había dejado la tierra. Y en Jueces 2, 10 dice: después de que murieron todos los de esa generación. Vamos a leer el anterior, perdón, el 8. 2:8. Dice: entonces Josué, hijo de Num y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en
Timanat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el 10 dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció, ahí aparece otra vez la palabra, otra que no conocían al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Dicen que después que murió Josué y toda la gente que estaba con él, hubo otra generación, creció otro grupo. Es como decir, murieron los padres y quedan los hijos con los nietos y es otra generación. Pero que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Ahora, la cuestión es esta, en esta cuarentena, en este tiempo que estás con tus hijos, con tu esposa, o quizás estás solo. Hay un tiempo en donde nosotros, en la vida humana, o por una cuestión natural, vamos desarrollándonos físicamente. El bebé empieza a crecer, empieza a desarrollar sus músculos. Lo mismo sucede en el vientre cuando el bebé empieza a crecer también, empieza a formarse cada parte. O sea que en cada etapa de la vida el ser humano siempre tiende a crecer. En el vientre, cuando nace, y después cuando ya en su vida adulta también sigue creciendo. Sigue creciendo en conocimiento quizás, o le empieza a crecer barba, o siempre hay etapas en la preadolescencia, en la pubertad, en la juventud, en la adultez. Siempre hay etapas en las que algo va creciendo, en las que algo se va desarrollando. Ahora, cuando la palabra dice que hubo una generación que creció sin conocer al Señor, ni recordaba las cosas. Recién hablábamos de un Jesús que fue crucificado, un Jesús que entregó su vida, un Jesús que experimentó el dolor, un Jesucristo que no abrió su boca, un Jesucristo que enmudeció, un Jesucristo que fue experimentado en el dolor más profundo, un Jesucristo que ha sufrido por amor, fue humillado por amor, fue maltratado por amor, todo lo hizo por amor. Pero hay una generación detrás nuestro que no conoce el Jesucristo que relata Isaías 53. Hay una generación que detrás nuestro que no está conociendo al Cristo que murió por amor por nosotros. No lo conoce. Sí, lo que pasa que en escuela bíblica a mí me enseñaron. Y sí, algo aprendí, algo miré de YouTube, estuve mirando unos videitos. Pero hay una generación que no está conociendo. Y ahora es un trabajo donde los padres tenemos que tomar la postura y la autoridad y el lugar que nos corresponde como padres y ver si mis hijos realmente conocen a Cristo, porque ellos pueden conocer la historia de Jonás, la historia de David, pueden conocer muchas historias bíblicas, el arca de Noé, Abraham, Jesús, Saulo, un montón de historias y ellos las relatan, pero el asunto es si ellos realmente conocen a Jesús. Y es un tema para replantearse, es un tema para autoexaminarse. ¿Cuánto en este tiempo yo conozco a Dios? Y si haríamos una comparación, en este caso murió Josué y toda la gente que estaba con él. Pero creció una generación que no conocía a Dios, ni recordaba todo lo que Dios había hecho, los sacó de Israel, les dio libertad, le proveyó. Ahora, si nosotros traspasamos esto a la actualidad, si nosotros traspasamos esta historia a nuestra vida actual, no murió nadie, pero si bien estamos en un tiempo en donde nos encontramos, como decía el mensaje del domingo pasado, estamos solos. Y es un momento en donde es para pensar, ¿estoy creciendo como una generación que no conoce a Dios, que no recuerdo? Hay gente que está diciendo, bueno, no voy a la iglesia, ya nadie me sigue, nadie me está controlando y tengo quizás el derecho o la oportunidad de hacer lo que se me antoja. Y es una generación que no conoció a Dios. Es una generación que no ha conocido a Cristo. Y el trabajo
que nos compete hoy como padres, que nos compete hoy como pastores y como líderes, es entender y ver si la generación que está detrás míos, no solamente mis hijos, sino la gente que uno está trabajando, a la que uno está ministrando y haciéndole un seguimiento, ¿es una generación que conoce a Dios? ¿Qué pasa si uno se muere? ¿Qué pasa si uno no está más? ¿Quién le va a predicar? ¿O qué van a recordar ellos? Y la Biblia describe que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. O sea, se desbandaron. Después que Josué se fue, después que el bastoncito en el que ellos se apoyaban desapareció, se murió, empezaron a hacer lo malo, se inclinaron hacia lo peor, empezaron a adorar, abandonaron al Señor de sus antepasados, quien lo había sacado de Egipto, y siguieron rindiendo culto a los dioses de los pueblos vecinos. En ningún momento dijeron o se percataron y dijeron, bueno, pero no nos olvidemos de Dios, nadie, no nos olvidemos del Dios que nos sacó de Egipto, del Dios que nos hizo libre. En ningún momento se percataron, sino que automáticamente o con un lapso de tiempo, la Biblia no describe, pero dice que ellos no conocieron a Dios. Hubo una generación donde sus padres quizás no le contaron las historias bíblicas, no oraron con ellos por las noches, no les enseñaron a confiar en Dios, a que su fe se desarrolle. Y ese es justamente el trabajo que tenemos que hacer en este tiempo de cuarentena. Familias, para salir en medio de la crisis, tenemos que tener un tiempo de intimidad con nuestros hijos, tenemos que tener un tiempo de enseñarles la palabra, de memorizar versículos bíblicos, de que busquen de Dios, de que ellos aprendan a confiar en Dios cuando tienen miedo, cuando están preocupados, porque va a crecer una generación después de esta cuarentena que no va a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no nos estamos congregando, porque nos empezamos a enfriar, porque mis padres tampoco siguieron orando en casa, porque mis padres empezaron a darle lugar a otras cosas, a darle la prioridad a otras cosas. Como estamos todo el día en casa, ahora estamos mirando Netflix todo el día y no está mal, pero tenemos que tener un equilibrio en todo, en estas cuestiones, porque si no va a crecer una generación que no va a conocer a Dios. Y el problema de la Biblia no era el momento que estaba Josué. El problema surgió después de que Josué dejó la tierra y pasó a la eternidad. Y ahí es donde salió a luz esa generación que no conoció a Dios, ni que recordó todo lo que Dios había hecho. Ese es nuestro trabajo, familias, Sendero de Paz, tu familia. Vos, padre, que en este tiempo estás con tus hijos, compartiendo más tiempo con tu esposa, es tu trabajo hoy día de llevarlos a la presencia de Dios y que ellos conozcan a Dios, para que cuando el día que te toque partir, tus hijos sigan el camino, tus hijos sigan por la senda, tus hijos sigan edificando sus vidas sobre la roca que es Cristo. Y la Biblia describe que si nosotros instruimos, o sea, nutrimos sus mentes, sus corazones y su espíritu con la palabra, cuando ellos fuesen grandes no se van a alejar, no se van a apartar. Van a tomar decisiones, se van a equivocar una que otra vez, pero van a seguir firmes en el camino de Dios. Van a seguir firmes, cercanos a Dios. Entonces, el trabajo que nos corresponde en este tiempo es impartirle un Cristo que padeció en la cruz. Un Cristo que crecía, dice, mi siervo crecía en la presencia del Señor. Mi siervo crecía en sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Y es el momento, pero oportuno, es el momento necesario y justo, cuando dicen como anillo al dedo. Es el momento como anillo al dedo, en donde tenés que invertir tu tiempo en la presencia de Dios con tus hijos, con tu esposa. Y se hace difícil, se nos hace difícil. Nosotros, como decíamos semanas anteriores, estamos trabajando de lunes a lunes con la gente, mandando mensajes. Hay líderes que están discipulando a otras personas, hay líderes que están haciendo llamadas, se está trabajando, pero necesitamos buscar el equilibrio y decir, bueno, necesito tiempo con mis hijos en la presencia del Señor, necesito un tiempo con mi esposa en la presencia del Señor.
porque va a crecer una generación que no va a conocer a Dios. Va a crecer una generación que va a decir, pero sí, yo me acuerdo que iba a la iglesia, pero sí hay cosas que me acuerdo, pero sí algo muy vago me acuerdo. Y ellos necesitan recordar las historias que el Señor hizo, que lo que Cristo hizo, leerles Isaías 53 o quizás redactárselo de una manera quizás más lúdica o más infantil y no tan fuerte como lo describe la Biblia o como lo muestra la película, pero tenemos que compartir tiempo de calidad con nuestros hijos en la presencia del Señor. Mi siervo crecía en la presencia del Señor. Mis hijos crecían en la presencia del Señor. Y cuando lleguemos a viejitos, a viejos, es muy grato, o deberá de ser muy grato cuando lleguemos nosotros, ver a tus hijos en el camino del Señor, sirviendo a Dios, decidiendo por Cristo, viviendo y queriendo y tener una vida agradable, una vida digna delante de Dios, una vida no religiosa, sino una vida que quiere agradar continuamente, con sus errores, con fallas, con quizás tropiezos o con torpezas, pero queriendo agradar a Dios siempre. Y debe ser hermoso aquellos que quizás son abuelos hoy y ven a sus hijos sirviendo al Señor y a sus nietos sirviendo al Señor. Y es tiempo, iglesia, de que nosotros podamos instruir a nuestra familia en la presencia del Señor, en el camino de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de su presencia. Porque esta crisis, o mejor dicho, esta cuarentena, quizás se levante hoy o mañana o dentro de 10 días o dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. Uno nunca sabe. Hasta ahora vienen diciendo una fecha y la van postergando y la van adelantando y la van pateando y la van tirando más adelante y más adelante. Y uno dice, bueno, ya el 10 de mayo, bueno, el 25 de mayo, bueno, en junio, bueno, en julio. Y nos vamos con una esperanza de que pronto va a terminar y no termina. Y tenemos que aprovechar este tiempo. Tenemos que sacar el jugo, exprimir este tiempo de llenarnos de la presencia del Señor, de que este Cristo que describía Isaías 53 llene nuestro corazón, impacte la vida de mi hijo, impacte la vida de mis hijos, aunque tengan 5 años o 7 o 10 o 2 años, lo impacte, lo llene, sea lleno por completo mi vida, mi matrimonio. Y es ahí donde veremos una generación que realmente conoció a Dios. Que ellos recuerden las historias bíblicas no como algo aburrido, no como algo que dice, uy, no, pero mejor está tal película porque es de estudios universales y la película que me pasaron de David y Goliat, ¿viste? No verlo de esa manera, sino sacar la enseñanza de la historia, de lo que nosotros le explicamos o le enseñamos de un versículo. Porque va a crecer una generación que no va a conocer a Dios. Y el que va a pagar el precio van a ser tus hijos o tus nietos. Tiene que ser una generación que conozca a Dios. Y yo pensaba y hablábamos con unas personas. Después de la cuarentena nos vamos a encontrar con 2 grupos. El que realmente se aferró a Dios y se llenó de Dios y creció en Dios, creció en la palabra, se nutrió de la palabra. O va a estar el otro que no lo vamos a ver nunca más, que se enfrió, que se quedó, que se apagó, que aprovechó la volada y dijo, bueno, de acá desaparezco, no me ve más nadie, hago lo que quiero, si total nadie me persigue, nadie me sigue, nadie me tiene que ir viendo, hago la mía. Vamos a encontrarnos con 2 tipos de personas. O una generación que no conoció a Dios en esta cuarentena, o una generación que realmente se empapó de la presencia de Dios, entendió que hay alguien que murió en la cruz por amor y que tengo que hacer valer esa muerte con mi vida, viviéndola dignamente, viviéndola una forma agradable, una forma honrada, una forma santa o como dice la Biblia, una forma correcta. Entonces, vamos a ver en este tiempo cómo va a crecer nuestra generación. Y es una lucha que todo padre va llevando. Es una lucha que como padre yo voy llevando. ¿Cómo estoy llevando a mis hijos
en esta cuarentena? ¿Cómo estoy llevando a mi familia delante de la presencia de Dios? O la pregunta, mejor dicho, sería, ¿estoy llevando a mi familia a la presencia de Dios? ¿Estoy llevando a mis hijos o a mis hijas a tener un altar familiar? Y uno puede decir, pero ellos ya son grandes, ya tienen 20 y pico de años, ellos se arreglan solos. Pero cuando uno es la autoridad, cuando uno dice, pero ahora estamos todos juntos, es la oportunidad para juntos estar en un mismo espíritu, para fortalecer los lazos familiares. Y nada mejor que crecer en la presencia del Señor como familia, porque nos vamos a encontrar, y de verdad, una generación que no conoció a Dios, ni que recordó todas las cosas que Dios había hecho, todos los milagros que el Señor había hecho. En este tiempo, iglesia, necesitamos levantar en familia un altar. Necesitamos que tus hijos, o mejor dicho, vos necesitas que tu hijo conozca a Dios, conozca a Cristo, al Cristo que leímos en Isaías 53, el que experimentó el dolor, el que entregó su vida por amor, el que por medio de sus llagas mis enfermedades pueden ser sanas, mis dolores pueden ser sanos, mis crisis se pueden resolver. Ese es el Cristo que esta generación tiene y debe y le conviene conocer, porque va a levantarse una generación en tu casa que te va a patear en contra de Dios, que va a patear en contra de lo que vos querés establecer bíblicamente. Cuando decimos vamos a orar, no, yo no voy a orar, no, a mí déjame solo. Se te va a levantar una generación que te va a hacer la contra en todo. Y ahí es donde está el conflicto, ahí es donde se viene el problema. Una generación que no conoció a Dios, dice la Biblia, y a raíz de eso hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Hicieron desastre, desastre. Hicieron imágenes, hicieron enojar a Dios. Y este es el trabajo que nos compete, nos corresponde. Es nuestra obligación en este tiempo, aprovechar con tus hijos. He escuchado de familias de nuestra casa, de nuestra iglesia, de que están mejor que antes, porque todos están orando, porque el hombre tomó la posición de hombre, de autoridad espiritual, no de autoritarismo, de autoridad espiritual dada por Dios. Y decir, bueno, tenemos que orar, tenemos que reconocer a Dios, tenemos que buscar a Dios. Y Dios fue levantando esa familia, me lo han contado personalmente. Y eso es glorioso, eso es tremendo. Pero, ¿qué pasa cuando no hacemos ese trabajo? ¿Qué pasa cuando no dedicamos el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando no los llevamos a que crezcan, como decía Isaías, en la presencia del Señor? Y uno dice, bueno, pero era Jesús, era el Hijo de Dios. Pero la Biblia describe que era 100% hombre en la tierra. 100% hombre, 100% débil, 100% desganado, 100% desanimado. Era hombre, habrá tenido un montón de conflictos, habrá tenido un montón de luchas quizás emocionales, habrá tenido un montón de que quizás se descompuso, quizás le agarró diarrea, cosas de hombre que nos pasa a todos. Entonces cuando la Biblia dice que Jesús fue 100% hombre es porque nos está enseñando que si Él lo pudo lograr, porque nosotros también lo podemos. Por eso, después más adelante, el Señor nos manda y nos alienta a decir que digamos esta frase, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque podemos llevar la vida de Cristo. Ese es el Cristo que le tenemos que predicar a nuestros hijos, llevarle, impartirle la vida de Cristo a mis hijos. Entonces, tenemos que aprender en este tiempo a que nuestra generación busque de Dios. Y va a ser un premio para tu vida el ver a tus hijos, el ver a tus nietos, el ver a tus nietas, el ver a tus yernos o tus nueras sirviendo al Señor y decir, realmente valió la pena vivir, realmente viví bien la vida, con mis altibajos, con mis cosas, pero viví conforme a la palabra de Dios. Luché, me mantuve firme en esta carrera, me mantuve firme en esta vida,
porque va a ser una generación que conocerá a Dios. Y si ustedes leen en Josué, dice, mi casa y yo serviremos al Señor, y más adelante se viene todo para abajo. Mi casa y yo serviremos a Dios. Y cuando leemos en Jueces vemos que hay una brecha. Y en este tiempo, iglesia, tenés que luchar por lo más preciado que Dios te dio en esta tierra, y es tu familia. Llevarlos a los pies de Cristo. Si sos madre soltera, Dios te da la autoridad para llevar a tus hijos a los pies de Cristo, para que ellos crezcan en la presencia del Señor. Aunque estés juntada con un hombre que quizás no conoce de Dios o no quiere saber nada, no importa. Orá, buscá de Dios. Aprovechá este tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Pedile perdón y recibí su perdón. Porque la Biblia en Isaías decía que Él murió por los pecados de todos nosotros. Ya está, Él perdona. Si en alguna cosa fallás, hay un abogado que te defiende delante de Dios, y es Jesucristo. Es tiempo de llevar a nuestra familia a los pies de Dios, a los pies de Cristo, que crezcan en la presencia del Señor. No que aprendan solamente una historia bíblica, porque si no decimos, bueno, lo mando a escuela bíblica, así se le van un poco de demonios y aprende dos o tres historias bíblicas, y ahí más o menos queda libre, ¿no? Como un exorcismo. Y ese no es el trabajo. El trabajo lo tenemos nosotros los padres, el trabajo nosotros las tienen las madres, el trabajo lo tenemos en el hogar. Hoy en día el trabajo de un docente lo tenemos los padres, el trabajo de un maestro de escuela bíblica o de una maestra de escuela bíblica los tenemos los padres. Entonces, más que nunca, tenemos que llevar a nuestros hijos a que crezcan en la presencia del Señor, que crezcan en sabiduría, que crezcan en conocimiento, que crezcan conociendo al Cristo de Isaías 53 y al Cristo que relata los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un Cristo milagroso, un Cristo amoroso, un Cristo santo, un Cristo que realmente ama tu vida sin importar la calidad de vida que hayas llevado, porque Cristo hace las cosas nuevas una vez y para siempre. Su misericordia dice que son nuevas. Ese es el Cristo que le tenemos que hablar a nuestros hijos. Ese es el Cristo en el que ellos tienen que crecer. Ellos tienen que ser crecidos en la fe, crecidos en la palabra de Dios. Porque nos vamos a encontrar con una generación que no conoció a Dios. Que no conoció a Dios. Y la generación que no conoció a Dios, podemos decirle, bueno, pero la generación esta nunca se interesó. Pero quizás los padres nunca se interesaron en impartirle la palabra de Dios. Cuando decía, lleva la palabra, átalas a tu cuello, llévalas en la mente, llévalas en tu corazón. Y quizás ellos empezaron a disminuir este contagio o esta impartición de la palabra. Y ahí es donde llegó una generación que no conoció a Dios. Entonces, es la oportunidad que tenés, es la oportunidad que tenemos todos de impartir la palabra de Dios, de hablarles de Cristo. Hay alguien que murió por vos, hay alguien que te ama, hay alguien que por tus enfermedades murió, hay alguien que cargó en sus hombros tus caprichos, tus dolores, tus angustias, tus crisis, tus llantos. Así llevarle la palabra a nuestros hijos, quizás, como decía, de una manera más infantil o más lúdica, según la edad, pero no dejar de impartirle, no dejar de instruirlo, porque como hablábamos, familias en tiempos de crisis estamos pasando todos, pero depende de cada uno de nosotros cómo llevamos esta crisis en familia, si la llevamos en la presencia de Dios o la llevamos a nuestra manera. Y a veces decimos, bueno, pero yo a Dios lo voy a ayudar. No lo ayudamos. Cuando nosotros metemos la mano, empeoramos la situación. Hacemos más desastre. Y en este tiempo, iglesia, es donde Dios te está invitando a poder llevar a tu familia a los pies de Cristo. Para concluir, es tiempo de entrar a la presencia de Dios en familia. Y vas a ver una generación que se levanta y que conoce a Dios. Una generación en donde uno mira hacia atrás y dice realmente, viví dignamente, viví como Dios siempre ha querido. Instruir, llevar a
a mis hijos a la presencia, transmitirles fe, impartirles fe, que sean hombres que creen en Dios, hombres que en medio de las tormentas saben aferrarse a Dios, saben subsistir en Dios, saben llevar adelante la situación en Dios. Es el tiempo, iglesia que estás escuchando, es tiempo de llevar a toda tu familia a la presencia del Señor. Si tenés que pedir perdón, hacelo. No es de poco hombre o no es de poca mujer. Hacelo. Si tenés que reconocer delante de tus hijos que te alterás rápidamente, que te sacás rápidamente, que por ahí te toca trabajar y cuando llegás no lo soportás. Tenés que reconocerlo, que hay cosas que nos molestan y sí, somos seres humanos, somos personas naturales. Tenemos un montón de conflictos internos muchas veces sin resolver. Pero lo importante acá es reconocer ante Dios y pedirle perdón si es necesario a mis hijos, a mi familia, a mi esposa. Porque necesitamos llevar a nuestra familia a los pies de Cristo, que crezcan en la presencia del Señor, que crezcan en Dios. Entonces se levantará una generación que conoció a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de sus padres. Por medio de los padres. Por medio de una madre soltera o por medio de un padre soltero. Pero conocieron a Dios. En definitiva, conocieron a Dios. Entonces uno puede irse de esta vida con la frente en alto y decir, realmente cumplí mi propósito. Prediqué, hablé a la gente, pero lo más importante, y es lo que Dios nos da en este tiempo, que cuidemos y atesoremos con toda nuestra fuerza, es la familia. Es nuestra familia, nuestro hogar. Porque antes cuidamos las familias de uno, del otro, aconsejábamos, íbamos a la casa de uno. Ahora no podemos hacer absolutamente nada, excepto vía WhatsApp o videollamada o alguna otra forma. Pero no podemos ir a la casa. Y es que Dios nos está haciendo mirar hacia adentro. Y el Señor dice, yo quiero este orden. Primero yo, dice el Señor. Segundo, tu familia. Después el resto. Dios quiere establecer este orden. ¿Para qué? Para que cuando se levante la cuarentena, haya una generación que conoció a Dios. Haya una generación que realmente ha tenido intimidad con el Señor. Antes, yo me acuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, uno oraba por el bautismo, uno iba al altar y después fue disminuyendo. Y podemos buscar culpables. Y no vamos a buscar culpables. Ahora el responsable somos nosotros. Y si estás solo, si vos decís, yo no tengo hijos, este mensaje no es para mí, el mensaje también es para vos. Porque la finalidad de esto es crecer en la presencia del Señor. Crecer en su presencia. Crecer en Dios. Crecer en una vida espiritual. Crecer en una vida emocional mediante la búsqueda de Dios. Crecer en una vida intelectual de la palabra y de otros libros que edifiquen tu vida. Crecer. ¿Por qué? Porque después de que pase la cuarentena van a aparecer un montón de personajes que van a figurar en la tele, van a figurar en programas, lo van a llamar de acá para allá. Uno que quizás dijo, en esta cuarentena hice pesas y mirá los músculos y el físico que saqué. Otro dice, me leí 500.000 libros en esta cuarentena, la aproveché al máximo y ya termina y ya me recibo de abogado. Van a aparecer un montón de personas. Y uno dice, ¿y yo como cristiano qué hice? Y no, yo miré series, empecé a las 10 de la mañana y terminé a las 5 de la mañana el otro día. Sí, hice cosas, sí, leí la Biblia. Hay que aprovechar el tiempo, buscar a Dios, buscarlo mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Aprovechemos este tiempo para crecer. Es tu tiempo en donde estás en pleno proceso de desarrollo emocional, espiritual, de poder formarte como la palabra quiere que te formes, como la palabra quiere que crezcas. Es tiempo. Si estás solo, si estás en familia, es tiempo también de aprovechar, de que a partir de que se levante todo esto,
venga una generación a la iglesia, Alexandria 1286, una generación que ha conocido a Dios, una generación que ha aprendido a adorar a Dios, una generación que ha aprendido a exaltar a Dios, sin música, sin gente que te anime o te empuje o te insista a levantar las manos, una generación que realmente ha descubierto el sacrificio de Cristo y ha entendido y se le ha revelado de que Cristo es real, de que murió en la cruz por amor, de que resucitó y que hoy está reinando en medio nuestro. Ese es el Cristo que esta generación tiene que conocer en esta etapa de cuarentena. Que el Señor te bendiga y vamos a cantar una canción para adorar al Señor y después oramos. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Levanta tus manos ahí en tu casa, cerrá tus ojos y adora a Dios. Todo se lo debo Adora. a Él. Todo se lo debes a Él. Todo le debemos a Él. Todo se lo debo a Él. En el nombre de Jesús. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo En el nombre de debo Jesús. a Él. Todo se lo debemos, todo a Él. Y si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Levanta tus Él. manos allí en tu casa y adora a Dios. Todo se Es lo tiempo de adorar. debo a Es tiempo de cantarle a Él. Él. Es tiempo. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Oh, en tu nombre, Señor. Él. Todo se En lo el nombre de Jesús. debo a Una Él. generación que conozca a Dios. Mi En el casa, nombre mi de Jesús. familia y todos En el nombre de mis Jesús. hermanos. Tu prioridad hoy tiene que ser Todo tu familia. se lo debo a Y Él. llevarlo a la presencia de Dios. Todo se En lo el nombre de debo Jesús. a En el nombre de Él. Jesús. Oh, Oh, varón, todo lleva a se tu lo familia a la debo presencia de a Dios. Él. Esposa, lleva a tu familia. Mi Si estás vida, sola, mi lleva a tus hijos a la sustento, presencia de mi Dios. fuerza y Él es tu fuerza, Él es tu esperanza. Todo se lo En el nombre de debo Jesús. a Él. En el nombre de Jesús. Todo se lo Todo se lo debemos a Él. Que en nuestro corazón el centro sea Cristo. Que el centro en tu familia sea Cristo. No las circunstancias, sino Cristo. Cristo, el que describe Isaías, ese Cristo que murió y resucitó. Él
tiene que ser el centro en tu vida. Gracias, Señor, gracias. Mi casa, mi familia. Oh, sí, Señor. Y todos mis hermanos. Todo, Señor. Todo Todo te se lo lo debo a Él. Sí, Señor. Nuestra casa. Mi casa, mi familia y todos mis hermanos. En el nombre de Todo Jesús. se lo debo a Él. Oh, gracias, Señor, gracias por este tiempo. Te adoramos, Señor, que en este tiempo podamos crecer en tu presencia, que nuestros hijos puedan crecer en tu presencia, que mi vida pueda crecer en tu presencia, nuestro matrimonio, nuestra soltería, Señor, podamos crecer en tu presencia, para que al levantarse la cuarentena no nos sorprenda, Señor, la situación, no nos sorprenda, Señor, y nos agarre desprevenidos, desarmados, sino que nos agarre mejor que antes, Señor, fortalecidos como nunca antes, crecidos en tu presencia, crecidos en tu palabra, maduros, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia. Bendigo cada matrimonio, cada hijo, cada hija, Señor, los nietos de cada hogar. En el nombre de Jesús, bendice las familias que nos están oyendo en este tiempo, que no son de la iglesia, Señor, pero que están, Señor, queriendo acercarse a ti. Alcanza sus vidas, tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Solamente tú, Rey, puedes transformar un corazón quebrantado, puedes restaurar un matrimonio, Señor, en crisis, puedes restaurar una relación de padre e hijo en crisis. Solamente tú, Señor, puedes levantar de un estado de angustia a una madre que está peleando sola. En el nombre de Jesús, es tiempo de que te vuelvas a Dios y crezcas en Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo el martes, Dios mediante. Mañana lunes comienza nuestro centro de escucha, orientación y contención Sendero de Paz, y aquellos que tienen sus diezmos, sus ofrendas, pueden estar acercándola acá a la casa. Que Dios te bendiga, los extrañamos, los amamos y vamos a seguir trabajando para el reino. Que Dios te bendiga. Nos vemos.